¿Estamos felices de estar en la casa del Señor hoy día? Claro que sí. Bienvenidos ustedes que han llegado. Bienvenidos los que se unen a nosotros esta tarde en esta transmisión. Bienvenidos. La verdad es que queremos celebrar hoy, como ya lo estamos haciendo, este día, que es el Día del Señor. Día precioso, día maravilloso porque estamos todos en la casa del Señor. Tengo un compromiso serio hoy, como siempre, con la palabra del Señor, y es, por supuesto, traer este mensaje. Estamos siguiendo la serie de mensajes acerca de las virtudes y las debilidades de los llamados héroes de la fe. Y en efecto, la hermana Keila les hizo la pregunta y los vi como dudando, como que si Abraham y que si Pablo. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso que esta iglesia que dirige su pastor tenga hermanos que no sepan que la fe que es insumergible tiene que ver con Noé? Ese es el hombre del cual vamos a hablar esta tarde. Pero en fin, hermano, a veces se nos olvidan las cosas. Yo se las voy a recordar hoy. Les voy a recordar que en la Biblia hay un hombre que tuvo tanta fe que su fe no se sumergió o no se hundió. Y ese es el tema de hoy, la fe insumergible. Así que hay dos pasajes que vamos a usar hoy. Estamos en Génesis capítulo 6 y vamos a leer allí algunos versículos del Génesis capítulo 6. Vamos a ir a los versículos que tienen que ver con nuestro tema de hoy, versículos 9, y luego el versículo, vamos a ir a Hebreos después, así es que allí estamos. Fíjense que esta Biblia es tan nueva, pero estoy usando, que no se me abre completamente. Así es que espero que encontrar pronto el texto. ¿Ya están ubicados? Exactamente, qué bueno que están pilas, ¿verdad? Aquí está. Pensaba que estaba en el Nuevo Testamento. Génesis 6. Yo no sé si usted, hermano, disculpen esta digresión que estoy haciendo, pero yo no sé si usted, cuando está en la casa del Señor, participa de este tiempo previo, pero cuando viene la palabra de Dios, yo no sé qué pensamientos hay en su corazón. Ojalá que ese pensamiento que hay en su mente sea aquel que le dijo Elías al profeta, que fue profeta después a Samuel, cuando apenas teniendo como unos 8 años, le dijo: cuando escuches otra vez esa voz, habla que tu siervo oye. Creo que esa es la disposición que debemos tener siempre. Habla que tu siervo oye. Entonces, si la palabra de Dios le va a hablar, entonces disponga su corazón. Que nada nos distraiga. Olvídese del celular. Estoy insistiendo en esta campaña. No use el celular, ni siquiera para leer la Biblia, porque usted se va a distraer. Le van a llegar mensajes y va a comenzar a estar distraído. Así que no use el celular, use la Biblia. Génesis 6, del 9 en adelante, dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Tomen en cuenta ese detalle. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido, subraye eso también, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya donde haya espíritu debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá.
mas establecerá mi pacto contigo, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos, de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida y contigo. Macho y hembra serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. ¿Qué dice el texto? Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora vayan al Nuevo Testamento, a Hebreos, por favor, rapidito. Y en Hebreos capítulo 11, el texto que estamos usando también, allí ese texto nos dice lo siguiente. Estamos hablando de Hebreos 11, versículo 7. ¿Quieren leer conmigo el versículo 7 todos, por favor? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y leemos ese versículo, todos juntos? Quiero que esta tarde estén muy despiertos para todo lo que vamos a decir. Vamos a orar también. Hebreos 11, versículo 7. Todos leamos, por favor. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Amén, oremos. Padre, gracias por esta palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que confirman que todo lo que sucedió allí fue cierto. Que no es cuento como algunos dicen. El diluvio existió y quedó como testimonio para la humanidad. Que así como tú lo hiciste en el pasado, lo harás ahora en el futuro, lo harás en esta generación o quizás la otra, no sabemos. Pero Señor, tú harás también con esta tierra según tus propósitos. Ahora, Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes en este tiempo para predicar tu palabra. Que tú nos des entendimiento para que la podamos entender. Sabiduría, dirección y sobre todo deseos de aplicarla a nuestros corazones. Gracias por esta tarde y por este tiempo que nos permites estar aquí juntos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Solo quiero recordarles lo siguiente. Se dice que el Titanic, el famoso barco, voy a hablar al final también de él, de su época, lo llamaron el insumergible. Es más, llegaron a decir que ni Dios podía hundir ese barco. Ya conocemos la historia. Ya sabemos lo que pasó. No voy a hablar del Titanic, voy a hablarle del arca de Noé, voy a hablar de Noé. Así que contrario a esto, Noé construyó un barco, lo construyó por fe, dice la Biblia. Pero este barco sí soportó, escuchen esto, el gran diluvio, el llamado diluvio universal. Yo no sé con quién hablaba esta semana acerca de esto, porque algunos decían que fue un diluvio local, pero eso no es posible porque hay pruebas de que hubo un diluvio universal. Aún otros escritos fuera de la Biblia hablan de un diluvio universal. En fin, sucedió esto. Ahora, quiero que pensemos esto y nos imaginemos a Noé construyendo durante, escuche esto, 120 años un barco en un desierto donde no había posibilidades de agua. Ahora le doy este dato en manera de pregunta. ¿Sabía usted que Noé pudo financiar ese barco tan gigante? Yo sé que usted no había pensado en eso, yo tampoco había pensado, pero Noé pudo haber financiado esto. Si es así, entonces Noé debió ahorrar dinero por muchísimos años, precisamente pensando en lo que Dios le había planteado. Se imagina las burlas de sus compañeros, el desánimo de sus ayudantes, la duda respecto al tiempo cuando Dios cumpliría su propósito. Eso tuvo que suceder. Imagínenselo contratando trabajadores
para esa obra y los trabajadores simplemente lo rechazaron porque simplemente él estaba loco, un lunático, o sea, alguien que tenía un delirio de grandeza. La otra cosa que pensaban era cómo este hombre loco está pensando construir un barco en un lugar donde no hay agua. Es más, para ese momento no llovía, porque es lo que se ha comprobado que hasta ese momento no llovía, por lo menos así lo dicen algunos autores. Así que mucha gente seguramente rechazó incluso las ideas de Noé. Pero interesante que hemos leído esta tarde que dice que por esa fe de Noé, porque una vez que construyó el barco, pues vino el diluvio, y dice que vino por 40 días, 40 noches, imagínense por un momento 40 días, 40 noches lloviendo, pero no era cualquier tipo de lluvia, hermano. La Biblia dice que el Dios literalmente abrió las cataratas del cielo, y puede imaginarse la inundación entonces que vino por 40 días y 40 noches, tanto así que dice que sobrepasó el monte Ararat, el monte más alto, sobrepasó el agua, y por supuesto allí estaba el arca, allí flotando. Imagínense por un momento la gente que no creyó en un mensaje de 120 años, ahora llegándose al arca, tratando de agarrarse, tratando de entrar. Pero ya era tarde, porque déjeme decirle esta tarde que Dios se encargó de cerrar la puerta, la única puerta que había del arca. Dios se encargó de cerrarla. Ahora, para los burladores de los tiempos, de ese tiempo, de la época de Noé, y aún los burladores de este tiempo, Pedro nos recuerda lo siguiente. Dice, por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. Porque Pedro está hablando entonces de un nuevo juicio que viene a la tierra. Y dice que la tierra entonces va a pasar por un otro juicio. No será de agua, pero sí será de fuego. Porque eso es lo que la Biblia nos habla acerca de lo que va a suceder con el juicio de Dios. Entonces todo esto para recordarnos, hermanos, que un hombre llamado Noé, que tuvo una fe que no se ahogó, una fe que no se hundió, una fe insumergible, que es el tema que tenemos para tocarlo hoy. Así que le invito para que piense conmigo por unos momentos acerca de este tipo de fe. ¿Cuál es esa fe? ¿Qué tipo de fe es esa fe que no se sumerge? Es una fe que se mantiene, es una fe que hasta el día de hoy testifica, porque es lo que dice Hebreos 11, testifica de que lo que hizo Noé por su fe, finalmente pues hasta el día de hoy se conoce como un hombre de fe, dentro de los héroes de la fe. Yo quiero darles algunas pinceladas esta tarde acerca, algunas respuestas, quiero decir a esta pregunta. ¿Cómo fue la fe de Noé? Esa fe insumergible, ¿cómo es? ¿De qué se trata? Y quizás usted esta tarde va a decir, pastor, qué bueno que está tocando este tema porque mi fe es muy pequeña. Mi fe no es tan grande como la de Noé. Mi fe constantemente se sumerge, se ahoga antes que sucedan las cosas. Ya perdí la fe. Ojalá que este mensaje le ayude precisamente para que su fe sea una fe que se mantenga a flote, arriba, no se hunda. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, por favor, síganme, a aquellos que les gusta anotar. Algunos anotan, otros no, pero están ahí atentos, así que por favor les voy a dar algunos datos. La primera verdad es que esa fe es aquella que nace primero de un caminar con Dios. ¿Dónde tomamos eso? Vaya a Génesis 6:9, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Esa frase es distintiva, con Dios caminó Noé. Entonces la fe que no se sumerge es una fe donde el creyente camina con Dios. Camina con Dios. Ahora, le voy a dar algunos datos para que pensemos en esto. ¿Cuántos años caminó Noé con Dios? Bueno, su abuelo vivió solamente 350 años. Su abuelo, que fue Enoc. Ese es otro personaje que vamos a hablar algún día. Dice la Biblia que no fue traspuesto. Dios se lo llevó. No vio muerte. Ese fue el abuelo. Pero luego vino el nieto, que se llama Noé. ¿Y sabe usted cuántos años vivió este nieto?
Pues él vivió nada menos y nada más que 950 años. Como 3 veces la edad de su abuelo. Pero lo más importante es que dice que caminó con Dios. Entonces, mientras uno caminó 350 años, el otro caminó 950 años. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No importa la edad que tengas, hermanos, le aseguro que ninguno de nosotros vivirá más de 100 años. Ojalá podamos llegar allí. Pues la Biblia dice que está establecido que tengamos 70 años y si los más robustos es 80, con todo es molestia y trabajo. Bueno, conozco casos de hermanos, personas que llegan a los 100 años y todavía están sin muchas molestias y trabajo. Pero en fin, el asunto es que no importa la edad que yo tenga, no importa la edad que tenga, lo más importante es que yo sepa caminar con Dios. Entonces, esto significa que aún un joven, por ejemplo, que ha abrazado la fe, que se consagra al Señor, puede caminar aún mejor que un adulto que ya tiene pues muchos años en el Evangelio. Porque es relativo ese asunto del caminar con Dios. Pero hermano, es importante que entonces nosotros entendamos que la fe, esa fe insumergible, es una fe que camina todos los días con el Señor. Pase lo que pase, venga lo que venga, se está caminando con el Señor. Dios le habló a Noé de la advertencia más inesperada y Noé necesitó creer porque venía de Dios. La amenaza era la destrucción del mundo y la noticia era que solo su familia iba a ser salvo. Entonces todo esto nos hace pensar que ese caminar con Dios, donde Dios vio entonces, dice que Noé lo vio como un varón perfecto, un varón que caminó con el Señor. Entonces dice la Biblia que a él se le reveló la palabra. ¿Cuál palabra? Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Hermano, Noé supo lo que iba a pasar. ¿Por qué lo supo? Porque de toda esa generación maligna y perversa, solamente Noé dice que fue encontrado justo. Y por supuesto la familia. Déjeme decirle para adelantarme el mensaje que solamente 8 personas entraron en el arca. 8 personas. Estamos hablando de Noé, de su esposa, de sus hijos y la esposa de sus hijos. 8 personas. Vamos a tocar mucho ese tema hoy. En Noé entonces se cumplió la definición de la fe. ¿Cuál es la definición de la fe? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así fue la fe de él. Él no sabía, se le había dicho que Dios iba a destruir al mundo y lo iba a hacer de esta manera. Otra vez no había posibilidades allí de agua para construir un arca, pero Dios le dijo que lo hiciera. Y como Noé caminó con el Señor, entonces él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios porque caminó con Dios. No hubo dudas de la palabra de advertencia dicha. Noé le creyó y la obedeció. Aquí está lo que quiero enfatizar esta tarde, mis amados hermanos, amada iglesia. La fe insumergible es una fe que camina con Dios. Y esa fe que camina con el Señor es una fe que le cree a Dios. ¿Sabe lo que pasa muchas veces con nosotros? Que no le creemos a Dios. Que nuestra fe es muy débil. Que ante las circunstancias más inesperadas ya la fe se nos va. Pero hermano, para que eso no ocurra, usted y yo necesitamos caminar con Dios. ¿Y qué significa caminar con Dios? Pues estar en esa continua relación con Él. Otra vez, Enoc caminó 350 años y resulta que Noé caminó 950 años. Y por eso entonces Dios vio su proceder, su actuar y por supuesto, por esa fe dice que Él condenó al mundo. Vamos a verlo luego eso. En segundo lugar, es la fe que teme a Dios. Escuche esto. Es la fe que teme a Dios mientras sigue trabajando. ¿Dónde encontramos eso? Vaya ahora a Hebreos. Vamos a utilizar los dos pasajes indistintamente. Y en Hebreos 11:7 hay una parte que dice, con temor, hablando de Noé, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es interesante que Dios anticipadamente le dijo, prepara el arca, porque esa arca es para que se salve su familia. Ahora, por favor síganme porque vamos a ver muchas cosas en este pasaje donde Dios le da a toda la humanidad la oportunidad para que se salvase. Pero vamos a ver lo que pasó. Entonces vamos a hablar del temor. Es una fe que teme. Ahora vamos a hablar del temor.
No es solamente una fe, quiero decir, que camina con Dios. Es una fe que le teme a Dios. Que le teme a Dios. El temor de Noé no es como cuando se tiene miedo al mal o un juez que castiga. Aunque eso fue lo que Noé había oído, que Dios iba a castigar a la humanidad. Noé no era ajeno a este miedo paralizante. Por lo tanto, se animó a construir el arca de la salvación en este caso. El texto dice que Noé preparó un arca sabiendo que nadie más, sino solo Dios podía salvarlo, porque Dios había decidido destruir a la humanidad. Vea el planteamiento. El arca es un arca de salvación. ¿Por qué? Porque Dios había decidido destruir a la humanidad. Me adelanto a decir que en esta tarde que Dios ha preparado un arca, el arca de salvación. Esa arca vamos a ver al final que es Jesucristo. Y esa es la única manera como nosotros podemos ser salvos de esta perversa generación también. Es muy importante lo que usted está oyendo en esta comparación. ¿Cómo era entonces el temor de Noé? Su temor a Dios era asombroso, porque Noé conoció y vivió en una generación, como he dicho, perversa y pecadora, llena de glotonería, infidelidad, lascivia y con una opresión de unos contra otros. A él le tocó predicar entonces en medio de esa generación, y él tuvo como referencia la paciencia de Dios, porque hermano, por 120 años él estuvo predicando. Usted se está preguntando, ¿cómo es eso que los hombres vivían tanto en ese tiempo? Nosotros con 70 años ya estábamos casi listos. Bueno, el próximo año yo cumplo 70. Imagínense, 120 años solamente predicando. De esos 950, 120 predicando. Ahora, por favor, síganme en esto porque hay algo que es interesante aquí. No era un hombre apartado del mal. Por lo tanto, debió vivir con esa santidad, pero en medio de una generación tan perversa como aquella. Y él sabía que Dios estaba a punto de derramar su ira precisamente por la desobediencia. Porque dice el texto que todos los designios del corazón de los hombres eran de continuo hacia el mal. O sea, no habían pensamientos buenos. El único hombre con pensamientos buenos se llama Noé. Yo no sé cuánta era la población de ese entonces. No tenemos una estadística que nos diga cuánta era la población antes que viniera el diluvio. No lo sabemos. Pero seguramente había mucha gente porque ya la tierra estaba poblada. Entonces Noé era un hombre apartado, era un hombre justo. Llegaría el día cuando las cataratas de los cielos se abrirían y un gran diluvio vendría sobre como juicio de Dios. Hermano, Noé nos recuerda que nuestra fe no es ciega, porque está puesta en un Dios 3 veces santo, y nuestro servicio y temor a Él debe ser un servicio reverente. Esa es la fe del cual le quiero esta tarde enfatizar. Es una fe que teme. Una fe que está consciente de lo que nos rodea. Una fe que nos permite vivir en esta sociedad que ya conocemos. Todos la conocemos. Pero es allí donde el creyente se mueve. Es allí donde usted trabaja, estudia. Usted se mueve en esta sociedad. Es la falta de esa fe sin el temor de Dios que nos hace vivir entonces como si nunca va a venir el juicio. Y esto es importante que lo diga. Porque es la falta de temor a Dios la que hace que mucha gente viva como si aquí no va a pasar nada. Mucha gente dice, se burla del cuento, según ellos, el cuento de que Cristo viene, hace ya 2000 años que se está diciendo esto y no viene. Y se burlan de esto. Pero hermano, la generación de Noé se burló también de Noé. Porque por 120 años le predicó que venía un juicio. No le creyeron. Llegó el día y entonces ya era tarde. Un hombre de fe tiene un gran temor por las cosas de Dios. Noé en su imaginación debió escuchar, escuche esto, debió escuchar los gritos de hombres y mujeres arrastrados por las aguas. Debió pensar en el desespero de los nadadores en su agonía mientras se hundían en su perdición, en su muerte. Él debió escuchar aquel dolor y seguramente el quejido de aquellos que decían, ¿por qué no obedecimos? ¿Por qué no escuchamos?
¿Por qué no te hicimos caso, Noé? El temor de Noé era santo frente al juicio que el pecado iba a recibir como castigo. Amada iglesia, que nuestra fe tenga ese santo temor, porque el juicio de Dios ahora es más inminente, severo y pronto sucederá. Quiero detenerme aquí para decir esto. Si hay algo que nosotros necesitamos, hermanos, es temer a Dios. Me temo que no tememos mucho a Dios. Y aún el creyente puede vivir su vida como que no va a pasar nada. Y así vienen sus días y así vive sus días. Pero hermano, el llamado de este texto, de esa fe que no se sumerge, es que nosotros entendamos cuán importante es vivir en la presencia de Dios con un santo temor. Porque Él es digno de ese temor, que lo tengamos delante de Él. En tercer lugar, la fe, esa fe que no se sumerge, es la que ve, esto me gusta, la que ve a través de lo imposible una posibilidad. Déjeme explicarlo otra vez. La que ve a través de algo que es imposible, una posibilidad. Vamos a ver. Por cierto, por allá en Corintios 4:18, 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, ¿son qué? Temporales, pasajeras. Más las cosas que no se ven, son eternas. Entonces parece que Noé ya conocía ese versículo. Porque en efecto, él no sabía lo que iba a pasar, pero él tenía fe en esas cosas que eran imposibles. Y déjeme ayudarle a que pensemos en esto, de cosas que eran imposibles aquí. Noé sabía que el lugar donde vivía no había ningún mar, por ninguna parte. Apenas seguramente habían ríos, y el Edén nos habla de ríos, 4 ríos. Por lo tanto, lo dicho por Dios para construir un barco con esas proporciones era un improbable y hasta absolutamente imposible. Comunicarle a esa generación lo que iba a hacer debió disparar las alarmas de la incredulidad, porque al parecer estaban en presencia de un lunático y de un loco. ¿A quién se le ocurre construir un tremendo barco? Dicho sea de paso, le voy a hacer la propaganda esta tarde. Vayan a ¿dónde que está ese lugar del arca de Noé? Es Kentucky. Allí está la réplica del arca de Noé. Nosotros fui con mi esposa, fui con la hermana Rebeca, fuimos allí hace como 4 años. Qué tremendo, hermano, estar allí, ver semejante barco, 3 pisos, todos los departamentos, una cosa impresionante. Vayan y la vean. O si lo han visto, bueno, me entenderán esta tarde. Construir semejante barco en un lugar, entonces, sin que haya agua, ni señales de lluvia, es para locos. Pero Dios le dijo a Noé que lo construyera. Y como Noé era un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, dice delante de él, entonces él lo hizo. Noé escuchó la orden del Señor, y si algo sabía él, era que el mandato del Señor no implicaba un error, porque hasta ese momento Dios no se había equivocado y Dios no se equivoca. Cuando Dios nos dice algo por su palabra, es su palabra. Él no miente como los hombres. Lo dijo, y esa promesa o esa palabra hay que creerla. La visión ahora de Noé, contraria a la incredulidad de sus contemporáneos, sería, escuche esto, sería esto: ver aquel valle inundado de agua y luego esa agua subiendo las colinas hasta prevalecer sobre lo más alto de las montañas. Así era la visión de él, así eran sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a destruir la tierra con agua. Ciertamente eso parecía imposible, pero este hombre le creyó a Dios. El problema de la iglesia de hoy, el problema del creyente de hoy, es que no le cree a Dios. ¿Por qué estoy enfatizando esto?
Porque muchas veces nosotros vivimos, en efecto, como si Dios no existiera o no le creemos las cosas al Señor. Es la fe que al final dice, porque para Dios nada hay imposible. Esa es la fe. De la fe insumergible de Noé, preparando su barco en tierra firme con el mismo entusiasmo, como si estuviera junto al mar, podemos también concluir diciendo esto: lo que el Señor ha dicho puede cumplirlo, porque hasta ahora ninguna de sus palabras ha caído en tierra. Todo, absolutamente todo se ha cumplido. Las profecías que hablaron después incluso de esto, acerca, por ejemplo, de la venida de Cristo, todas se cumplieron. Y hermanos, si se cumplieron las profecías acerca de Cristo, y su advenimiento como niño, y todo lo que hizo, su resurrección, y ahora que está en los cielos, intercediendo por nosotros, tenga la seguridad que la promesa de que Él volverá se cumplirá también. Déjeme decirle esto, hermano. La promesa más grande de la Biblia, incluyendo las que ya sabemos con su cumplimiento, hermano, no hay una promesa más grande en la Biblia que aquella que nos dice que Cristo volverá. ¿Sabe por qué? Porque esa es la promesa que cerrará la historia misma. Esa es la promesa o la profecía donde se nos dice que todo entonces el mundo se acabará y comenzará entonces los cielos nuevos y la tierra nueva donde vamos a vivir. Hermanos, esta es la promesa más grande que tenemos en la Biblia. Entonces, si Dios le prometió a Noé, o le dijo que construyera el barco, y luego entonces vino el diluvio, y la gente entonces se perdió, esa generación se perdió, entonces debemos creer que esta generación maligna y perversa, que niega y se burla incluso de Dios, y que hace todo lo posible para alejarse cada vez más de Dios, esta generación va a ser castigada precisamente por la llegada del Salvador llamado Jesucristo, que esperamos también nosotros. La fe de Noé nos entusiasma entonces a creer en aquellas cosas que nos resultan imposibles. Esa fe es la que crece sobre la incredulidad, y esa es la fe más difícil de mantener, pero Noé la mantuvo y debemos mantenerla nosotros. ¿Por qué digo esto también? Porque, hermano, hay cosas que nos parecen imposibles, pero ¿acaso no es allí donde trabaja la fe? ¿Qué pasó con María, la Virgen María, al principio, por ejemplo? Ella, por supuesto, estaba asombrada cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, pero ella dijo, pero yo no conozco a ningún hombre para que eso suceda. ¿Qué le dijo el ángel? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? No, lo mismo le dijo a Elizabeth, que ya no podía tener un hijo. No hay nada imposible para Dios. Yo lo repito, usted lo repite y está escrito, pero muchas veces nosotros vivimos en aquellas situaciones tan difíciles de la vida como que no creemos que algo pueda pasar. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando usted siente que pasó, usted dice, wow, pero es verdad, sucedió, pasó. Y ahí vemos entonces que esas cosas que nos parecen imposibles, es allí donde nuestra fe se levanta. La fe, escuche esto, la fe de Noé es la que ve a través de lo imposible una posibilidad. Y de esa manera nosotros debemos movernos también, porque en efecto debemos pensar que esas cosas que para mí ahora son imposibles, son posibles. Lo que es imposible para un cristiano, porque lo ve así, es posible. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, es especialista en las cosas imposibles. ¿Qué es un milagro en la vida? Un milagro es aquello que altera totalmente un orden natural de las cosas. Es imposible que eso suceda, pero sucede. En el tiempo de Jesús era imposible que un paralítico se levantara, pero Jesús le dijo, levántate y anda, y anduvo. ¿Por qué? Porque para los hombres aquello era imposible que se levantara un paralítico, pero para Dios todo es posible. Entonces, hermanos,
¿Qué es lo que en este momento está en su vida, en su corazón, que ve como imposible? Déjeme recordarle cosas como esta. Usted es un hombre cristiano, pero su esposa es una mujer inconversa. Usted es una mujer cristiana, pero sus hijos son inconversos. Y usted ve que como que es imposible que eso suceda. Pero si usted le cree a Dios, si usted sigue creyéndole a Dios y se mantiene con su fe de esta manera, lo que parece imposible ahora es posible. Porque vemos que es posible porque Dios lo está haciendo. Dios obra en esas imposibilidades de la vida. Dios actúa, Dios obra. En cuarto lugar, voy a mi penúltimo pensamiento. Me estoy acostumbrado a predicar mensajes de 5 puntos, así que voy a mi penúltimo mensaje. ¿Cuál es esa fe? Insumergible. Es la que persevera, escuche, la que persevera por encima de los resultados. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba preparando esta parte. Dice, es la fe que persevera aún sabiendo de los resultados. Le voy a llevar a esto. Por allá en Primera de Pedro 3:20 dice, hablando Pedro de ese acontecimiento del diluvio, dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvos por agua. Ahora, aquí es donde vamos a entrar a entender a Noé, al pobre Noé, porque lo vamos a ver como predicador. El predicador más fracasado de la historia se llama Noé. ¿Sabían ustedes eso? Porque predicó 120 años y los únicos que se convirtieron fue su familia. Eso fue lo que entraron en el arca. Ahora, aquí hay cosas que son interesantes. Noé creyó solo y predicó solo a mucha gente. Y cuando Noé le estaba hablando, por ejemplo, del camino romano, para utilizar un método evangelístico, simplemente la gente se burlaba. Le dice, estás loco, te oiré otra vez. Y se iban. E iba por todas las casas, o la gente que llegaba por ahí les predicaba, le hablaba, va a venir un juicio, va a venir un diluvio, y simplemente se burlaban de él. Se burlaban de él. Yo quiero pensar que Noé, por supuesto, hizo un trabajo, y me encanta esa parte, muy de cerca, porque es posible que a lo mejor entre las esposas o sus hijos, como que tampoco le creían las loqueras de Noé. Y él tuvo que sentarlo y decirle, mire, o se arrepienten o me voy solo en el barco, pero yo no me quedo aquí. Bueno, al final pues la familia le creyó y por supuesto entraron en el arca. Pero hermanos, no nos llama la atención en esta historia que en esta experiencia de Noé se cumplió aquel texto que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y los pocos escogidos que entraron en ese barco fueron 8 de millones de personas que ya existirían seguramente. ¿Cómo vemos nosotros esto? O sea, les confieso que este es un pasaje, un texto y un mensaje que nos hace pensar detenidamente acerca de esto. Las escrituras no hablan de conversiones antes de esto, pero a juzgar por los que entraron en el arca, nadie más entró allí como resultado de la conversión. Noé continuó su predicación con intercesión y sin duda esperó que Dios obrara y hasta lo justificara ante los ojos de los hombres. Tan cierto fue esto que Pedro lo llamó, escuche, pregonero de justicia o predicador de justicia. Así lo llamó Pedro, en su generación. Le predicó a su generación durante todo ese tiempo, pero ya saben lo que pasó. Mire, Noé, contrario a otro personaje, a un profeta. Ustedes se acuerdan de Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jonás? Aquel que se lo tragó un pez y después lo vomitó. Esa es la historia que siempre conocemos, ¿sabes? Jonás era un profeta desobediente hasta lo último. Y Dios tuvo que meterlo en un pez
para que él entendiera que en vez de irse a Tarso, tenía que ir entonces a Nínive. Y por su desobediencia entonces él se lo tragó un pez. Estuvo 3 días en ese pez. Solamente imagínense ustedes estar allí. Y ese pez lo vomitó exactamente al frente donde él no quería ir. Al frente. Allí, aquí está. Y allí hediondo a pescado y se salió y comenzó entonces ahí despertándose. Comenzó a predicar un solo sermón. ¿Cuál fue el sermón? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el sermón. Dice que duró todo un día predicando ese sermón. ¿Sabe por qué predicó ese sermón? Usted no sé si haya pensado eso. Porque Jonás, aún y a pesar de la experiencia, él quería que Nínive fuera destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, yo quiero traer a colación esta comparación. Noé predicó, ¿cuántos años predicó? 120, no predicó 40 días, 120 años y nadie se arrepintió. Este profeta predicó enojado y predicó en esa condición. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que desde el rey hasta el más pequeño se convirtió al Señor. Y tanto así dice la Biblia que Jesucristo puso de referencia que en la generación de postrera se levantará Nínive, esa Nínive arrepentida se levantarán porque escucharon la voz, no tanto del profeta, la voz de Dios, se arrepintieron. Porque no fue el mensaje de Jonás, fue la voz de Dios. Yo puedo hacer la comparación y por favor síganme en esto. Entre el mensaje de Noé y el mensaje de Jonás. Mire, yo creo que Noé todos los días preparaba un sermón diferente, distinto, para ver si le llegaba a la gente. Y luchaba y oraba. Jonás no preparó ningún sermón, porque él no quería ir a Nínive. Y lo único que dijo fue eso. Y estos son los resultados. ¿A dónde quiero llegar con esto? El predicador más frustrado de la historia se llama Noé. Porque predicó tanto tiempo y nadie se convirtió. Amados hermanos, los resultados de la predicación definitivamente están en las manos del Señor. Ahora, quiero alentarlo con esto. Es posible que usted tiene mucho tiempo predicándole a alguien, hablándole, y esa persona simplemente no se arrepiente. Le doy esta palabra de aliento. La conversión de esa persona, incluyendo a su esposa, sus hijos, depende de Dios. Usted hizo lo que tenía que hacer. Usted le predicó. Usted le habló. Los resultados son de Dios, no son de nosotros. Y esto es bueno que lo sepamos, porque uno puede pensar en la frustración de un Noé predicando tanto tiempo y al final no vio resultados. Hermanos, y uno tiene que llegar a esta conclusión. La obra de la salvación no es mi problema. Mi problema es testificarle a la gente que viene un diluvio, que viene un juicio, que este mundo se va a acabar y que si no se arrepiente perecerán igualmente. Esa es mi responsabilidad. Los resultados, otra vez, no dependen de mí. Los resultados son del Espíritu Santo. Mi último pensamiento es que esa fe insumergible es la fe que al final será galardonada. Me encanta esto. Al final será galardonada. ¿Dónde vemos esto? Vaya a Hebreos 11:7, la parte B. Mira lo que dice. Y por esa fe condenó al mundo. Ahora mira los resultados. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Ven ahora los resultados de la fe de Noé? Por la fe de Noé, él condenó al mundo. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron. Hermano, no hay don más preciado que aquel don donde el mismo Dios califica al creyente como un hombre justo. Hay herencias que los hombres aman en esta vida,
Pero el ser hecho heredero de la justicia que viene por fe constituye la riqueza más grande que un hombre o una mujer puede tener. Por otro lado, hay hombres que aman la justicia terrenal, pero se olvidan que la auténtica justicia, no para gloriarse por las obras que se hacen, es la justicia que viene por la fe y para fe. Y esa justicia la tuvo Noé. Ninguna justicia humana prevalecerá delante de Dios, a menos que sea la justicia, repito, que viene por la fe. Entonces, ¿cómo se salvó Noé? Vamos a esta parte. Vayan al versículo 8 del capítulo 6. Miren el versículo 8, capítulo 6 de Génesis. ¿Qué dice el versículo 8? Miren cómo aparece allí el texto. Pero Noé, ¿qué dice? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cuántos de ustedes sabían que la gracia de Dios ya muchísimos años atrás se había manifestado? A veces pensamos que la gracia es del Nuevo Testamento. No, la gracia es de toda la Biblia. Y estamos en presencia entonces de este caso. Nunca se había mencionado esa palabra. Es el primer hombre que fue salvado por la gracia, por la fe. ¿Qué nos dice Pablo después en Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice la Biblia que Noé fue salvo por la gracia. Y por esa fe que él puso en Dios, y por supuesto, allí fue salvo. La salvación genuina, hermanos, será siempre por gracia. Aquellos que todavía sostienen que se van a ir al cielo por las obras que hacen, pues están perdidos y bien perdidos. ¿Cuál fue la recompensa? Tomen en cuenta lo siguiente. Este hombre entró al arca tan solo con su familia, sin embargo, cuando salió era dueño del mundo. Al fin y al cabo, pues, eran los únicos habitantes que había en ese momento. No había más nadie. Nadie se salvó. Lo curioso hubiese sido que de repente se pareciera a alguien, pero ¿sabe qué? Yo me guindé de un árbol, pero es que era imposible porque el agua dice que sobrepasó unos cuantos metros de la montaña más alta. Era imposible que alguien se salvara. Y los animales también. Entonces, en el caso de Noé, no tuvo competidores. Por su fe fue galardonado como el heredero del mundo. Y por quien venimos todos nosotros ahora. Hermanos, sin la fe de Noé, no estuviéramos nosotros acá. No estuviéramos nosotros acá. Porque fue precisamente por la misericordia de Dios que él tuvo con un hombre y lo salvó con su familia, que después vino la raza, o continuó la raza humana. Yo quiero ir concluyendo, volviendo al Titanic ahora. Escucha lo siguiente. En la madrugada del 15 de abril de 1912, el barco casi insumergible, porque así se calificó, casi insumergible, reconocido por su sofisticada construcción, se hundió en las heladas aguas del Océano Atlántico, a unas 400 millas náuticas, más o menos como 740 kilómetros, al sur de Terranova, una isla canadiense. Irónicamente, de los 2.225 pasajeros que iban a bordo, solo 712 sobrevivieron. El capitán del barco, que después se culpó a él, porque él desobedeció algunas cosas, algunas órdenes, él pereció también allí. Él se hundió. Como dije, algunos, en medio de su orgullo, el orgullo británico, porque este barco pues salió de Inglaterra, decían, este barco ni siquiera Dios lo hunde. Tremenda sentencia fue esta. ¿Qué cosa decir semejante? ¿Qué blasfemia decir esto? Estaba estrenando. Le invito a que usted, por supuesto, después estudie la historia, así que no la ha leído. La gente que iba allí, gente muy importante, desde el punto de vista de comercio, de
de líderes que venían precisamente aquí a New York, ese era el destino final. Hermanos, hay un barco en la Biblia que no se hundió. ¿Sabe por qué? Porque el diseño de ese barco fue de Dios. Dios le dio las medidas y todas las cosas se las dio a Noé para que construyera ese barco. Es interesante cuando dice que lo vas a calafatear, que le vas a poner brea, todas esas cosas uno comienza a pensar. Y los especialistas han dicho que ese material que Dios le indicó a Noé, era el material preciso y necesario para que ese barco pudiera sobrevivir y estar en ese tiempo, toda esa cantidad de días arriba, por supuesto, y por supuesto que nadie pudiera, que ningún tipo de agua pudiera entrar allí. Ahora, a mí me llama la atención, y quiero ir cerrando con esto, lo siguiente. Esa generación no obedeció a Noé. ¿Pero sabe quiénes les obedecieron? Todos los animales que entraron en la barca. Le obedecieron. Y entraban de dos en dos. Imagínense allí pues esas parejas. Una pareja de tigres, una pareja de leones, una pareja de jirafa, en fin, de cebra, los pájaros, las culebras. Entraba de dos en dos. ¿Sabe por qué obedecieron esos animales? Porque en los animales, Dios puso un temor en ese momento para que hicieran eso. Los hombres de su tiempo habían escuchado por 120 años el mensaje y lo rechazaron. Pero cuando los animales, Dios mismo provocó eso, porque yo tengo que pensar que fue Dios que provocó eso, porque yo no puedo imaginarme, por ejemplo, un tigre que tiene adelante una cebra y no se la va a querer comer. Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que esos animales obedecieron a la voz de Dios. Y Dios puso temor en los animales que los hombres rechazaron y se perdieron para siempre. Entonces, imagínense, mientras Noé está en el arca, con toda su familia, allí hay todos los animales escogidos a salvo también. ¿Sabe por qué? Porque Dios se aseguró entonces que su creación de los animales seguirían después y su creación de la raza seguiría después. A Dios nadie le estropea sus planes. Así es nuestro Dios. Amada iglesia, que el Señor nos bendiga, que nos dé una fe insumergible. Escuche esa palabra, que se la grabe, una fe insumergible, que no se hunde, que frente a las cosas cotidianas que nos pasan todos los días, su fe sea una fe robusta. Usted sea un hombre y una mujer de fe, que se caracterice por eso, como la fe de Noé. Noé fue salvo por la gracia y por la fe. Cuando bajaron las aguas, Noé y su familia comenzó a vivir en un mundo nuevo. Esto me encanta, hermano. Hablando de la tipología. ¿Sabe que hay una tipología? Una tipología del arca. La voy a explicar rápido y oramos al Señor. Escúcheme esta parte final. La tipología. El arca tenía una sola ventana, por donde entraba solamente la luz. Jesucristo es la luz del mundo, que alumbra este mundo. El arca tenía una sola puerta, pues Jesucristo es la única puerta de entrada. Noé fue salvo por gracia. ¿Qué dice la Biblia? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Cuando bajaron las aguas, Noé y su familia comenzaron a vivir un mundo nuevo. ¿Acaso no nos dice la Biblia que nosotros también estamos esperando ese mundo nuevo? Después que todo sea destruido, después que venga el juicio de Dios, habrá un mundo nuevo. Y esto entonces nos hace pensar que también hay una esperanza nueva. ¿Cuál es la esperanza? Yo puedo imaginarme
a Noé escuchando los gritos de multitudes ahogándose. Yo puedo imaginarme a Noé escuchando la terrible tormenta que golpea el arca. Yo puedo imaginarme a Noé en el arca moviéndose de un sitio a otro. Y allí todos sumergidos o dentro del barco, quiero decir. Pero Noé era un hombre, además de fe, era un hombre de esperanza. Y él sabía que un día las aguas bajarían. Y cuando esas aguas bajaron, entonces él se encontró con un mundo nuevo, una tierra nueva, porque la primera tierra fue destruida. Pues esa es la esperanza que tenemos nosotros, hermanos. Esta fe que es insumergible nos hace pensar en la esperanza que tenemos nosotros, los hijos de Dios ahora. Y es la esperanza que debe ayudarnos a seguir adelante. Le pregunto y oro. ¿Cómo es su fe? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Hasta dónde llega su fe? ¿Cuál es el alcance de su fe? Estamos hablando de un hombre de la fe, como el caso de Noé. Nos ha mostrado la palabra de Dios que su fe no fracasó, su fe no se hundió, su fe prevaleció. Y hasta el día de hoy nosotros estamos hablando de Noé porque su fe no prevaleció, porque permaneció en el arca hasta el día que el arca encalló en algún sitio de esas montañas del Ararat, en el monte de Eber, que para ser más específico, y ahí está. Por cierto, se ha especulado mucho, ¿dónde está el arca? Déjeme darle esta buena noticia. Dios la escondió para que nadie la adorara. Al fin y al cabo, lo que nos importa es lo que sabemos, el resultado de esa experiencia. Vamos a estar de pie para orar, hermanos. Quiero preguntarte algo para que oremos esta tarde. ¿Qué cosa estás viendo como imposible en tu vida que no está resuelta? Piensa, por ejemplo, en un milagro que estás esperando hace rato, que no ha llegado. Piénsalo. Si tú crees la palabra que he predicado, pues simplemente dile, Señor, gracias, porque hoy salgo de este lugar con la convicción de una fe que es insumergible. Es la fe que me va a mantener como nunca, viviendo y creyendo que tú eres poderoso para obrar en mis circunstancias, en eso que parece imposible. Piense por un momento, para que oremos, en eso que es imposible para usted ahora. No sé si un trabajo, estudios, familia, no sé. Piénsalo. Pero aún hay algo que voy a pedir en tu corazón. Hay algo imposible muchas veces para el hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y por eso entonces vive su vida como si Dios no existiera. Su fe no es una fe grande. Cierra tus ojos por un momento y te voy a ayudar a orar allí. Vamos a orar allí en nuestros corazones. Le vamos a decir al Señor en esta tarde, le vamos a decir así: Padre, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra. He oído hoy de una fe insumergible. Te pido perdón porque muchas veces mi fe se sumerge con mucha frecuencia. No es una fe robusta, no es una fe fuerte, es una fe muy débil. Me derrumbo ante las circunstancias. Quizás racionalizo mucho las cosas. Y aún siendo un creyente, vivo sin esa pasión, sin ese corazón lleno de esa presencia tuya para vivir la vida cristiana victoriosa en todos los aspectos. Señor, perdóname por mi falta de fe, porque la Biblia dice que la falta de fe también es pecado. Ayúdame a que no me falte la fe, que mi fe crezca, que mi fe se desarrolle. Señor, si en esta hora yo reconozco en mi corazón que Cristo no está en mi vida,
Esa arca del cual he escuchado es un símbolo de Jesucristo. Y la única manera de salvarse es entrando en esa arca, es entrando, dejando que Cristo entre en mi corazón. Es la única manera. Por lo tanto, esta tarde yo reviso mi condición. Me doy cuenta, si no tengo a Cristo, y lo recibo esta tarde. Me arrepiento de mi pecado, le entrego mi corazón a Cristo. Y vivo para Él. Gracias nuevamente por este tiempo. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, volvemos un momento por acá.